estamos empeñados en terminar. Desde La Habana, el vocero de la guerrilla afirmó: y podemos decir con toda seguridad que nunca un proceso de paz ha terminado con cárcel para los protagonistas, los constructores de la paz. El gobierno de Colombia, el grupo terrorista de las FARC, desde finales del 2012 adelantan un proceso de diálogo en Cuba. Enrique Peñalosa es candidato a la presidencia de Colombia por Alianza Verde y nos acompaña desde Cartagena, en el norte del país. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo le va? Bien, gracias, candidato. Empecemos hablando por la nota que vimos anteriormente. ¿Hacia dónde va este proceso de paz donde, como hemos visto, se habla por una parte, pero por la otra se sigue atacando, se siguen matando personas, se siguen asesinando a seres civiles inocentes, incluso en estos enfrentamientos? Bueno, las Fuerzas Armadas de Colombia han venido derrotando a la guerrilla. Entonces, este proceso de negociaciones en La Habana estableció desde un comienzo que sería una negociación sin tregua. De manera que yo he dicho que respaldo las negociaciones en La Habana, incluso que ratificaré al equipo negociador porque me parece idóneo y responsable y porque no hay que dar ningún pretexto a la FARC para dilatar cualquier acuerdo. Pero es importante recordar, primero, que respaldar las negociaciones en La Habana de ninguna manera implica ninguna simpatía por las FARC y los crímenes que han cometido y continúan cometiendo contra Colombia. Y segundo, que dado que no hay tregua, no hay nada que impida que las Fuerzas Armadas de Colombia hagan todo cuando esté a su alcance para derrotar militarmente a la guerrilla. Y deben continuar haciéndolo y como presidente lideraré este proceso para derrotar militarmente a la guerrilla hasta el día en que se logre firmar el acuerdo de paz que ojalá se logre. Candidato, ¿cuál sería entonces la diferencia entre cómo viene llevando el proceso de paz Juan Manuel Santos y cómo lo llevaría usted de llegar a la presidencia, a la Casa de Nariño? Mire, nosotros consideramos que las negociaciones en La Habana, como las relaciones internacionales, son un asunto de Estado, de manera que no pueden estar sujetas a cambios de gobierno a gobierno y mucho menos a aprovechamiento político. De manera que nosotros hemos dicho que no vamos a aprovechar políticamente esto y que lamentamos de alguna manera que el presidente candidato aproveche con frecuencia las negociaciones en La Habana con fines políticos. Nosotros respetamos las negociaciones y hemos dicho que vamos a ratificar al equipo negociador, que vamos a mantener las negociaciones, porque es un asunto que no puede estar cambiando de gobierno a gobierno y que no puede estar sujeto a la discusión de la campaña política del momento. Tenemos que ser responsables con Colombia, más importante que cualquier ventaja electoral, que cualquier aprovechamiento político del momento es que realmente Colombia logre solucionar este proceso, ojalá tan pronto como sea posible. Es lo mismo que está haciendo, pero a la inversa, digámoslo así, el candidato por el uribismo, Oscar Iván Zuluaga, candidato. Bueno, el candidato por el uribismo ha tenido una posición totalmente distinta, tienen múltiples críticas a las negociaciones en La Habana. Yo, por el contrario, he respaldado las negociaciones siempre, desde el comienzo, he continuado respaldándolas. He dicho incluso, repito, que incluso ratificaremos al equipo negociador. Esa es una posición totalmente distinta de la de una posición crítica al proceso de negociaciones en La Habana. ¿Eso no le podría costar votos a usted, candidato? Seguramente que puede costarme votos, pero es que a mí, si lográramos, por ejemplo, que se firmara el acuerdo de paz la semana entrante, posiblemente el presidente candidato Juan Manuel Santos ganaría. Eso a mí no me preocupa. Mucho más importante que mi éxito electoral es que logremos llegar a un acuerdo de paz en Colombia. Yo voy a decir lo que considero que es responsable con Colombia y no lo que me pueda convenir a mí en un momento dado para la campaña electoral. Y yo considero que lo responsable con Colombia es mantener las negociaciones y repito que de ninguna manera implica esta posición ninguna simpatía por las acciones criminales de la guerrilla, que han cometido toda clase de actos criminales, incluso de lesa humanidad contra Colombia y los colombianos. Y si no fuera por esta guerrilla, posiblemente Colombia hoy tendría un ingreso per cápita posiblemente por lo menos 50% más alto del que tenemos hoy.
Doctor Peñalosa, está conmigo Osvaldo Álvarez, quien es cofundador de la plataforma Cuestiona.me o Cuestióname, para leerlo corrido y que tenga un mayor sentido en este momento por lo que vamos a hacer. Y es que a él en su portal le llegan preguntas a los candidatos presidenciales en Colombia y queremos invitarlo para que de esas preguntas que aparecen en su portal se le puedan hacer a usted y obviamente tenga una respuesta. Sí, en este momento no entiendo muy bien. Sí, doctor Peñalosa. Hagan todas las preguntas que quieran, bienvenidos. Sí, en este momento, doctor Peñalosa, vamos a hablar con Osvaldo. Osvaldo le va a preguntar a usted con base a las preguntas que tiene en su portal Cuestiona.me o Cuestióname. Osvaldo. Buenas tardes, candidato. Yo voy a representar en este momento a los usuarios de Cuestióname, que ellos, muchos están unidos en una pregunta para usted, y la pregunta que más seguidores tiene es la siguiente. ¿Qué propone usted para mejorar la situación agraria del país y las necesidades de los campesinos? Mire, nosotros tenemos que darle prioridad a los 10 millones de colombianos que son campesinos, donde se concentran los mayores problemas de pobreza. Para eso tenemos la parte agrícola, hay que trabajar mucho en el tema de la investigación. Vamos a fortalecer la entidad que hace investigación agrícola, que se llama Corpoica. Es fundamental que los campesinos tengan los desarrollos híbridos, las semillas, que tengan insumos a precios competitivos a nivel internacional, que tengan apoyo en el mercadeo. Incluso hemos dicho que tenemos mecanismos innovadores, por ejemplo, cuando hay cosecha de ciertas frutas, que vamos a hacer campañas publicitarias, porque esto va a aumentar el consumo, así como los chocolates o las galletas en los mercados se apoyan con campañas publicitarias, vamos a hacer campañas para apoyar el consumo y aumentar los precios y los ingresos de los campesinos. Pero por otro lado también está el bienestar campesino. Por eso nosotros hemos dicho que vamos a crear el Ministerio del Bienestar Campesino, que distinto de lo que es propiamente la producción agrícola, se va a concentrar en temas como lograr que nuestros campesinos tengan títulos. Hoy casi la mitad de los campesinos colombianos no tienen títulos de propiedad en regla, lo que facilita que les arrebaten sus tierras los violentos o los avivatos. Este ministerio también va a concentrarse en temas como la calidad de la vivienda campesina, los servicios públicos, el acueducto, la electricidad, las telecomunicaciones, la educación, la salud. Estos son algunos de los temas con los cuales vamos a apoyar el sector campesino y el sector agropecuario colombiano. También vamos, por supuesto, a impedir que continúe el contrabando. Por ejemplo, hay más de 300.000 toneladas de arroz de contrabando al año. Y incluso si llega a ser necesario en algunos productos que afectan a los productores campesinos, como el maíz, en donde los tratados de libre comercio pueden llegar a generar una amenaza grave para los campesinos, de ninguna manera. Nosotros consideramos que los campesinos tienen una importancia estratégica, tienen posesión sobre el territorio. Y además de eso, los campesinos se concentran los principales problemas de pobreza en Colombia, incluso de desnutrición, aunque parezca asombroso. Por eso este Ministerio del Bienestar Campesino también va a concentrarse en temas como ese de la nutrición de los campesinos, la educación de sus niños, la salud, etc. Osvaldo, segunda pregunta. Sí, otra pregunta que muchos usuarios apoyan en nuestra plataforma de Cuestióname es la siguiente. ¿Cómo va a enfrentar usted o cómo va a disminuir la delincuencia en las principales ciudades de Colombia? Mire, hace 4 semanas en Colombia pasó algo asombroso. El director del IMPEC, la entidad encargada de las cárceles, envió una carta abierta a los jueces de Colombia en la que les decía que por favor no le enviaran más presos a las cárceles porque no había cupo. Es algo asombroso porque todo el sistema de sanciones de nuestra sociedad está montado sobre la base de que los que cometen delitos van a la cárcel. Pero no ha habido ninguna prioridad a la seguridad urbana. Por eso no se hace efectivo ese derecho que debíamos incluir en nuestra Constitución, que es el derecho a vivir sin miedo. Los ciudadanos tienen temor incluso de sacar un celular a la calle, porque muchas personas han muerto simplemente porque le están tratando de robar un teléfono celular. Vean que, por ejemplo, hay que invertir en cárceles. Hoy en Colombia hay 120.000 presos y solamente hay unos 20.000 cupos adecuados en las cárceles. Y no se ha hecho ninguna inversión para resolver este problema que es esencial. Por supuesto, también tiene que haber programas de prevención en los barrios donde hay mayor riesgo de que nuestros niños y nuestros jóvenes caigan en la delincuencia. Hacer un seguimiento muy especial
especialmente a los niños que desertan sus estudios. Tenemos que tener actividades deportivas, culturales, oportunidades de trabajo. Pero también hay que aprovechar las tecnologías modernas, como las cámaras. Las cámaras hacen posible hoy que en nuestras ciudades prácticamente podamos cubrir todos los espacios públicos con cámaras. Tenemos que hacer algunas modificaciones a la legislación que castiguen con penas incrementales la reincidencia en delitos a mano armada. Pero en general lo que se trata es de darle una prioridad al tema de la seguridad urbana, porque sin seguridad urbana no hay calidad de vida, sin seguridad urbana no hay turismo, sin seguridad urbana no hay inversión y no se genera empleo. De manera que esta tiene que ser una prioridad que hasta ahora ha estado descuidada. Esa gran capacidad que ha demostrado Colombia para enfrentarse a los grupos criminales más poderosos del mundo, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, principalmente en las selvas colombianas, ahora hay que darle una prioridad similar a lograr que tengamos seguridad en nuestras ciudades en Colombia. Ahora, candidato Peñalosa, esta pregunta es mía. Usted que fue exalcalde o es exalcalde de Bogotá, ¿qué va a hacer con esta ciudad, con la capital colombiana, que tantos problemas administrativos tiene en este momento con la destitución de Gustavo Petro, para empezar por allí, y las quejas constantes de las personas cuando hablan de basura, cuando hablan de huecos, cuando hablan incluso de lo que viene hablando, de seguridad? Mire, lo que requieren nuestras ciudades es tener claridad hacia dónde hay que ir y requiere gerencia. En Colombia los municipios tienen una gran autonomía, pero vamos a hacer equipo con los alcaldes para resolver temas como este de la seguridad urbana, temas de la movilidad. Tenemos que darle prioridad al transporte público en el uso del espacio vial. Tenemos además que resolver el problema de la tierra. En Colombia más de la mitad de lo que hoy son las ciudades colombianas ha surgido de manera ilegal, donde no debe ser, como no debe ser, sin parques. Por eso vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en Pequeño cuando estuvimos en Bogotá con Metrovivienda, una reforma urbana. ¿Qué significa esto? Vamos a adquirir grandes terrenos en las afueras de las ciudades, también complementados con programas de renovación urbana dentro de las ciudades, pero terrenos para que las ciudades colombianas crezcan donde debe ser. Resolver no solo el tema de la vivienda, sino hacer ciudades que se vuelvan ejemplares a nivel mundial, con espacios peatonales, con vías, con transporte, con colegios, con grandes parques. Esta reforma urbana será una de las grandes prioridades que van a transformar la Colombia del futuro. Cuando nosotros hacemos una ciudad, realmente cuando la diseñamos, estamos diseñando una manera de vivir y creemos que es posible tener maneras de vivir que aprovechen nuestro clima, que produzcan mucho más calidad de vida, más felicidad, y eso también va a hacer que podamos atraer más inversión y se genere más empleo en las ciudades de Colombia. Candidato, le pregunto lo que me dicen aquí en las redes sociales, en Twitter. Dice José Daniel Flores lo siguiente: ¿por qué cuando Pastrana le aprobó la plata para el metro hizo el Transmilenio y lo tilda de ser un uribista más? ¿Qué decir ante esto, candidato? Eso no es cierto. Resulta que nosotros queríamos hacer el metro y el gobierno del presidente Samper no giró los recursos para el metro. No había los recursos. Creamos una empresa para hacer el metro. Si nosotros algo demostramos fue nuestra capacidad de ejecutar obras, tal vez como ninguna otra administración en Colombia nunca. Hicimos obras por todos lados y eso no se pudo hacer porque no, el gobierno nacional no giró los recursos. Ahora bien, con o sin metro, la inmensa mayoría del transporte masivo en las ciudades colombianas será un transporte con base en buses, con base en sistemas tipo Transmilenio. Transmilenio moviliza más pasajeros hora sentido que prácticamente todos los metros del mundo, no obstante que ha sido muy mal administrado. Entonces hay que hacer una línea de metro, 2, 3, pero no nos engañemos, la inmensa mayoría, más del 90% del transporte público en las ciudades colombianas, incluso en las más grandes, será un sistema con base en buses. Incluso Londres, que tiene exactamente la misma población que tiene Bogotá hoy y que tiene la red de metros más extensa del mundo, se moviliza 1 millón de personas más en bus que en metro. De manera que no nos engañemos. Transmilenio es algo muy sencillo, no tiene nada que ver con la tecnología, es un tema democrático. Si los ciudadanos son iguales ante la ley, como dice la Constitución, pues entonces es evidente que un bus con 100 pasajeros tiene 100 veces más espacio en la vía que un carro, tan sencillo como eso, con o sin metro. Este principio democrático fundamental y evidente tiene que cumplirse, que hay que darle prioridad, carriles exclusivos
a los buses. Un carril de Transmilenio moviliza el equivalente en personas a 40 carriles de carro. De manera que hay que hacer unas líneas de metro, pero no nos engañemos. La movilidad de nuestras ciudades por los próximos 100 años, en una inmensa mayoría, estará conformada principalmente por sistemas con base en buses. Candidato, existe otra pregunta en nuestra plataforma de Cuestióname quieren que usted dé una respuesta clara y concisa sobre sus propuestas en la salud acá en Colombia. Mire, en una sociedad democrática, todos los ciudadanos, independientes de su ingreso, deben poder acceder a una buena atención. Hoy los colombianos tienen que levantarse a las 3 de la mañana para que los atiendan en urgencias, porque además no les dan la cita en los especialistas. Les toca esperar semanas para que les hagan un tratamiento. Entonces, aquí tenemos unas aseguradoras que se llaman las EPS, en donde el negocio de ellas mejora, ganan más dinero en la medida en que no atiendan, que no hagan los tratamientos a los ciudadanos. De manera que hay que hacer una reforma para que las aseguradoras que reemplacen, que sustituyan a estas EPS, tengan ingresos que dependen no solamente del número de afiliados que tengan, sino de la calidad del servicio que presten a los usuarios. Hay que hacer otras reformas en salud pública, en prevención, donde también tienen que participar las aseguradoras, llegar a la gente, a los barrios donde está la gente, tener actividades preventivas para que, si por ejemplo tenemos muchos accidentes de moto, que logremos mediante toda clase de políticas de salud pública reducir estos accidentes. Tenemos que ponerle gerencia. El problema de la salud en Colombia ha sido un problema de mala gerencia y de politiquería. Por ejemplo, tenemos más de 1,5 millones de afiliados duplicados. Necesitamos un sistema de información único para todos los beneficiarios de los programas de protección social, para que cualquier nuevo inscrito, por cualquier tratamiento que se lleve a cabo, inmediatamente quede registrado y podamos tener una buena gerencia y mejorar realmente, darle una buena atención. Hay muchos otros temas. Por ejemplo, en las ciudades pequeñas en Colombia no hay especialistas. Nos hacen falta muchos especialistas en temas tan elementales como la obstetricia o la pediatría. Necesitamos formar más especialistas y tenemos que generarle unos pagos adicionales, unos incentivos a los especialistas para que vayan a algunas ciudades pequeñas en donde en este momento no quieren irse a vivir. Son algunas de las cosas que tenemos que hacer para que los colombianos tengan la tranquilidad, que cuando se enferman los van a atender de manera rápida y bien. Candidato, le voy a hacer 2 preguntas brevemente por razones de tiempo. Le agradecería si es posible con un sí o con un no. La primera de ellas sería, en un caso hipotético de que usted fuera presidente de la República y estuviese buscando una reelección presidencial y supiera dónde está alias Timochenko, ¿usted iría contra alias Timochenko a buscarlo vivo o muerto? Si tiene además un proceso de paz en la mitad de este enfrentamiento. Mire, por supuesto, yo he dicho que una característica del proceso de La Habana actualmente es que no hay tregua. De manera que las fuerzas militares no solamente pueden, sino que deben hacer todo lo que esté a su alcance para derrotar militarmente a la guerrilla. ¿Gustaría asistir pues a los debates que vienen próximamente? Mire, cada persona, cada candidato escoge la mejor manera de comunicarse con los ciudadanos. Como usted está haciendo en este momento, usted ve que yo respondo todas las cuestiones, todas las preguntas que ustedes me hagan, sin restricciones. Así lo he hecho. Paso una tercera parte, una cuarta parte del día atendiendo respuestas sin ningún tipo de filtro de todos los periodistas de Colombia, de ciudadanos como los que ustedes tienen en internet. Lo que ocurre es que a veces hay cientos de entidades que organizan debates, universidades, gremios, foros. Si uno fuera a todos esos debates, pues estaría todo el día solamente en eso. Y lo que nosotros necesitamos es ir a las calles, con la gente, a los últimos rincones de Colombia, a zonas rurales. Esa es nuestra obligación. Yo iré a algunos debates de medios de comunicación que están programados hacia el final de esta primera fase, de esta primera vuelta presidencial. Breve todavía, antes que Natalia en el máster me regañe. Brevemente, ¿usted es mejor político o es mejor administrador que político? ¿Cómo? ¿Usted es mejor administrador o es mejor político?
Yo creo que a veces las cualidades que se requieren para ser político o político tradicional son defectos cuando uno gobierna, porque lo que se requiere es decir que sí a todo, prometer toda clase de mentiras. Entonces, si ser buen político es actuar como hacen los políticos tradicionales, prometer toda clase de mentiras, pues eso no lo voy a hacer yo. Yo voy a decir lo que considero que es responsable. Mi responsabilidad con los colombianos no comienza cuando me vuelva presidente, mi responsabilidad comienza como candidato. Yo espero contribuir a que tengamos una visión más clara de lo que debe ser nuestra sociedad, de lo que deben ser las soluciones realistas. Yo lo único que ofrezco es que tenemos una política independiente de las maquinarias de la política tradicional, de manera que podemos llegar al gobierno libres de cualquier compromiso, con intereses económicos o políticos, y vamos a trabajar en equipo, con gente buena, comprometida, y no vamos a estar dependiendo de las presiones de los políticos tradicionales. Vamos a tomar las decisiones técnicas y responsables. Y creo que eso nos permite ser unos buenos administradores. Realmente hacer lo que es necesario para solucionar de verdad los problemas que tiene nuestra gente, con responsabilidad y con gerencia. Es más fácil hablar que hacer. Yo creo que nosotros somos un poco mejores para hacer que para hablar. Gracias, ya me están regañando, candidato, ¿veo? Le dije corto, pero se extendió un poco, ya me están regañando. De todas maneras, gracias por su respuesta desde Cartagena, al norte del país. Feliz tarde. Gracias a ustedes, hasta luego. Vamos ahora con otro candidato presidencial. No quisieron debate, pero les estamos haciendo las preguntas que hay en Cuestióname y las que nos llegan a través de las redes sociales y obviamente las que tenemos cada uno de nosotros. Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático, nos acompaña desde la capital colombiana. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Juan Carlos, buenas tardes, un saludo para toda su audiencia en el continente americano, complacido de estar con ustedes. Óscar Iván Zuluaga, uno de los candidatos que ha criticado con mayor fuerza el proceso de paz colombiano. ¿Por qué criticar al proceso de paz si lo que se busca es precisamente la paz para todos los colombianos? Yo soy amigo de la paz y he dicho que estoy dispuesto a una paz negociada con las FARC, pero tiene que haber condiciones, porque el propósito es buscar una paz digna, estable y duradera, una paz basada en la justicia, en la defensa del respeto y el derecho de las víctimas. Si las FARC quieren una paz negociada, hay que hacerle una exigencia, que cese toda acción criminal contra los colombianos de bien. ¿Cómo vamos a aceptar que mientras estén sentados en La Habana, asesinen soldados y policías, asesinen campesinos con minas antipersona, recluten niños, extorsionen ganaderos y extorsionen campesinos, sigan atentando contra la infraestructura del país? Eso no es posible. Tiene que haber una paz, pero basada en condiciones, y unas condiciones claras, que le generen un ejemplo a la sociedad, que fortalezcan la justicia, no lo que hoy ocurre. Una paz que no tiene ninguna exigencia y que le está representando al país un salto al vacío, un riesgo enorme. Está debilitando nuestras instituciones, casi que equivale a una rendición de la democracia colombiana. Hoy la agenda del país la pone las FARC, se hace lo que las FARC quiere. Mire lo que dijo el presidente esta semana, ya hasta duda de cumplir la Constitución y la ley con un cabecilla como Timochenko, que no le duele ordenar asesinatos contra soldados y policías, pero que el presidente lo pensaría 2 veces para poderlo capturar o darle de baja, como es su misión, su obligación, defendiendo la Constitución y la ley. Pero esta situación que se viene presentando no es tal vez un poco de cordura, de mesura, de prudencia para no afectar ese proceso de paz, y que para algunos puede ser que el fin justifica los medios, y si en este momento la idea es ser un poco, no sé si la palabra será vehemente, complaciente, tranquilo, calmado, con tal de lograr la paz, ¿no es justificable entonces? Pero si es que Timochenko está actuando al margen de la ley. Lo pensó él 2 veces para el asesinato de los 2 policías que fueron secuestrados de civil, torturados, rematados a sangre fría, degollados y arrojados a un río. Es que ellos están actuando como organización criminal, no han dejado de hacerlo un solo día. ¿Qué ejemplo para un soldado y un policía? ¿Qué puede sentir un soldado y un policía?
si tiene al frente entonces a Timochenko. Que está bien que asesinen compañeros de él, pero que Timochenko no se le vaya a capturar o dar de baja por temor a lo que pueda pasar en La Habana. El presidente estableció que no iba a haber ninguna condición y le da órdenes a los soldados y a los policías en Colombia que hay que enfrentar, que hay que capturar a quienes estén al margen de la ley. ¿Cómo le va a decir al país que el máximo cabecilla, que sigue cometiendo acciones criminales, no va a ser sujeto de que se le aplique la ley? Eso es inaceptable, eso derrumba la moral de nuestro ejército, de nuestra policía. Eso es lo que no podemos aceptar los colombianos. Candidato, en este momento está con nosotros precisamente Osvaldo Álvarez, quien es cofundador de Cuestiona.me. Allí llegan preguntas del pueblo, del colombiano en general, hacia los candidatos, si tiene preguntas para usted. Osvaldo. Gracias, Juan Carlos. Candidato Oscar Iván Zuluaga, voy a tomar la pregunta que mayor seguidores tienen, lo que la mayor cantidad de personas quiere que nosotros le preguntemos a su persona. Y dice así: ¿qué similitudes y diferencias tendrá su gobierno con el de Álvaro Uribe Vélez? Con el presidente Uribe compartimos una ideología en la defensa de unos valores de la sociedad colombiana, la política de seguridad que garantiza la vida y la libertad de cada ciudadano. Colombia conoció mi talante como ministro de Hacienda. Tengo mi estilo y mi sello propio. Le he dicho a los colombianos que la gran prioridad en mi gobierno será la educación. Los problemas de Colombia se resuelven si educamos con calidad a nuestros jóvenes. Soy una persona hijo de la provincia. Yo nací en un pequeño pueblo caldense, cafetero. Tengo una gran vocación hacia el tema del desarrollo local y regional. Miro a Colombia desde las realidades locales y regionales. Y mi gran propuesta de creación de empleo busca que Colombia desde las regiones pueda construir las oportunidades que el país necesita. Vivimos momentos distintos y serán mis propuestas, mi estilo, el que va a liderar a Colombia. Pero defendemos una ideología común, que es la que reflejamos cuando hemos fundado el Centro Democrático como partido político para los colombianos. Y ese trabajo en equipo es el que le permite tener a Colombia la tranquilidad que vamos a ir en una misma dirección. Un presidente de la República necesita un Congreso que lo apoye, que le ayude. Y por eso tan importante la llegada del presidente Uribe al Congreso de la República como senador, para liderar un trabajo en el Congreso que haga equipo con la propuesta de Oscar Iván Zuluaga como presidente de la República. Segunda pregunta, Osvaldo. Bueno, yo diría, ¿alguna diferencia en la pregunta anterior? Hablamos de muchas similitudes, pero ¿alguna diferencia tendría? Pues ya le dije una, por ejemplo, el gran énfasis que yo voy a tener con el tema de la educación. Y cada persona tiene un estilo y un temperamento diferente como ser humano, como líder. Y eso se va a reflejar en la forma de actuar. Yo soy una persona que trabajo sobre la base de un liderazgo constructivo. Siempre estoy mirando hacia adelante. Soy una persona mucho más tranquila y pausada en la relación con todos los sectores políticos, con todas las personas. Somos temperamentos diferentes, pero lo importante es que compartimos una ideología común para que Colombia salga adelante, cada uno haciendo su papel, presidente Uribe como senador y en mi caso como presidente de la República. Si esto es así, candidato Oscar Iván Zuluaga, si usted es más calmado que el presidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, la pregunta iría directamente hacia las relaciones con Venezuela. ¿Va a ser más calmado y más pausado con Nicolás Maduro? Las relaciones tienen que ser francas. El gran enemigo de la democracia son el terrorismo y el narcotráfico. Y hay que exigirle a Venezuela. Venezuela no puede apoyar a las FARC. No puede seguir ocurriendo lo que vemos en Colombia. Extorsionan, por ejemplo, el departamento de Arauca y los ganaderos tienen que ir a pagar la vacuna en Venezuela. No podemos permitir que las FARC en La Guajira sigan movilizándose con tranquilidad desde Venezuela, lleguen a Colombia, cometan actos terroristas y se refugien en Venezuela. Una exigencia: ningún país puede apoyar el terrorismo y el narcotráfico porque son los dos grandes enemigos de nuestra democracia y en eso Colombia tiene que ser firme con Venezuela y con todos los países del mundo. Osvaldo, ¿qué más hay en Cuestióname para Oscar Iván Zuluaga? Candidato, le voy a hacer la misma pregunta que le hicimos al candidato anterior, y es: ¿qué propone usted o en su gobierno para mejorar la situación agraria del país y las necesidades de los campesinos? En Colombia hay 11,5 millones de colombianos que viven en el campo y lo fundamental es que el campo
sea una actividad rentable y productiva. Es la única forma como vamos a mejorar el ingreso de estas familias. ¿Qué propongo yo? Primero hay que hacer un alivio de deuda al pequeño campesino, esencial. Lo segundo, el crédito al campo tiene que ser el crédito más barato en toda la economía. Estoy planteando una tasa de interés del 3% al año. Lo tercero, una ambiciosa política para reducir el costo de los insumos y fertilizantes, que es la base de la producción para un pequeño campesino. Lo cuarto es intervenir las vías veredales y terciarias. Sin vías veredales el campesino nunca va a poder lograr sacar de manera rentable su producción a los centros de consumo. Lo quinto, estimular asociación entre los pequeños campesinos para que tengan acceso a la educación, a la maquinaria, a la tecnología. Vamos a quitarle el IVA a la maquinaria del sector agropecuario para que sea mucho más económica y a transformar los procesos de comercialización. El gran problema del campesino es la cadena de comercialización. Hay que buscar mercado justo y precio justo. Y un tema que es muy importante, una lucha contra el contrabando y contra la competencia desleal, que afecta y distorsiona las realidades de los campesinos. Colombia requiere finalmente formar una nueva generación de jóvenes empresarios del sector agropecuario. Esa es la base importante para tener un sector agropecuario pujante, moderno, renovado. Si interesamos y educamos a nuestros jóvenes para que sean productores del sector agropecuario, vamos a tener un sector agrícola que va a transformar a Colombia, un sector que va a producir para los colombianos y que va a exportar. Los tratados de libre comercio nos abren una ventana de oportunidades para desarrollar una nueva oferta agrícola que le permita a Colombia generar empleo y riqueza. El nombre de la paz en Colombia está asociado a la modernización y a la recuperación del sector agropecuario. Fíjese, candidato, que aquí preguntan en las redes sociales, en Twitter, y dice Gerardo Sánchez lo siguiente: se dice que Maduro nació en Cúcuta o en Ocaña. ¿Ayudaría a Óscar Iván Zuluaga a Venezuela con el certificado de nacimiento de Nicolás Maduro? Pues debe ser público y no debe ser un misterio no decir dónde nace. Toda comunidad, toda sociedad tiene que conocer la verdad de las cosas. Y la primera debe ser dónde nace uno. Uno no debe negar su lugar de nacimiento. Ahí tiene que haber una verdad para Venezuela y para el mundo. Osvaldo. Hay otra pregunta, candidato, que tiene muchos seguidores, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo sería el proceso de paz en su gobierno? ¿Cómo sería el futuro del proceso de paz en su gobierno? Y yo estoy dispuesto, como lo dije, a una paz negociada, pero tiene que haber condiciones. En aras de la paz, yo estoy dispuesto a reducir penas, pero nunca que una cabecilla, un guerrillero que ha cometido crímenes atroces o delitos de lesa humanidad, no deje de ir a la cárcel por ello. Ayer estuve en Bojayá, en el Chocó, recordando cómo en el 2002 119 colombianos murieron asesinados al interior de una iglesia por unos cilindros explosivos por cuenta de las FARC. Quienes fueron los responsables no pueden dejar de ir a la cárcel porque tienen que pagar por el daño que hicieron a la sociedad, probablemente con menores penas, pero tienen que ir a la cárcel. En aras de la paz, yo estoy dispuesto a que guerrilleros rasos puedan ser elegibles, pero no que cabecillas que han cometido crímenes atroces mañana lleguen al Congreso de la República. Una política amplia y generosa de desmovilización y de reinserción. Una política de reparación de las víctimas para que conozcan la verdad, la justicia y la reparación. Esa es una forma clara de poder avanzar en una paz digna para la sociedad colombiana, una paz basada en la justicia. Agradecemos a Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático en Colombia, quien está disputando en este momento la presidencia, y que en otra oportunidad vamos a tocar otros temas también con el doctor Óscar Iván, ya más en campaña, ya más en encuestas, por ejemplo, cuando tengamos las últimas que deben salir en los próximos días. Óscar Iván, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia en el continente americano. Feliz tarde, gracias también a Osvaldo Álvarez de Cuestiona.me por haber estado con nosotros en esta entrevista a dos de los candidatos presidenciales en Colombia. Ojalá Juan Manuel Santos pueda estar también con nosotros en NTN 24 para responder a estos cuestionamientos que no son solamente de nosotros como periodistas, sino también de la gente en la calle, el que se mete en esa página en Cuestiona.me y da a conocer cuáles son sus interrogantes para cada uno de los posibles mandatarios de Colombia. Feliz tarde, Osvaldo. Gracias, Juan Carlos. Gracias por esta oportunidad.
Vamos a una pausa y ya regresamos con más información, esta vez sobre el medio ambiente en nuestra sección Clímax. Ya regresamos con La Tarde, fin de semana.